Hola, hoy desde nuestro rincón queremos darte las gracias por acompañarnos. Es maravilloso saber cómo Dios ha guiado a su pueblo a través de la historia y también cómo el nacimiento de Jesús llega en el momento oportuno. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es maravilloso que cuando el tiempo de Dios se cumple, Dios cumple sus promesas. Sí, muchas veces nosotros como seres humanos somos los que tenemos que experimentar paciencia para poder aguardar los tiempos de Dios. Ezequiel capítulo 12, versículo 22 dice: ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Esto está relacionado justo al periodo antes de que Jesús llegue a esta tierra, porque unos 200 años antes de que Jesús llegara desaparecieron los profetas. No hubo más profetas en la tierra de Israel. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios se había apartado de los caminos de la palabra de Dios, había dejado de hacer su voluntad. Es cierto que seguían con los rituales, es cierto que restauraron el templo, pero el corazón de ellos se apartó de la principal voluntad de Dios, y era que por medio del pueblo de Israel llegaran a ser benditas todas las familias de la tierra, y eso es algo que lo vamos a ver también plasmado en este capítulo. Dice allí una cita del capítulo 3: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Por medio de los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había revelado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto, y había declarado que el tiempo de su estadía allí abarcaría 400 años. Le dijo: después de esto saldrá con grande riqueza, y contra esa palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. En el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Así también se determinó en el concilio celestial la hora en que Cristo debía venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó esa hora, Jesús nació en Belén. Génesis capítulo 15, versículo 13 nos habla acerca de esa promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel de que iban a estar 400 años en Egipto. Éxodo capítulo 12, 41 nos muestra cómo esa promesa de Dios se cumplió. Fueron 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, y en ese momento, aunque, como decía la cita anterior, se haya empeñado todo el imperio de los faraones a ponerse en contra de la voluntad divina, el pueblo de Israel salió con grandes riquezas. Dice también allí, otra de las citas de este hermoso capítulo, nos dice que hubo hombres fuera de la nación judía que predijeron el aparecimiento de un instructor divino. Esos hombres buscaban la verdad y se les impartió el espíritu de inspiración. Tales maestros se habían levantado uno tras otro como estrellas en un firmamento oscuro, y sus palabras proféticas habían encendido esperanza en el corazón de millares de gentiles. Esto, familia, es realmente maravilloso. Dice también Mateo capítulo 2, versículo 18: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Esto nos está hablando de que muchos en el pueblo de Israel lamentablemente habían apartado su esperanza de este Mesías que iba a venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el llanto y la lamentación estaba con ellos y no había en ellos esperanza. Sin embargo, Dios a lo largo de toda la historia, dentro de su pueblo, sostuvo un grupo de personas que siguieron siendo fieles y que siguieron esperando la venida del Mesías, así como hoy aguardan su segunda venida. Dice también: Dios había hablado al mundo a través de la naturaleza, los tipos y los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar. Su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudieran comprenderse clara y distintamente.
Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de los acertos humanos que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y del plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente ante los hombres. Y esto es lo que venía a hacer Jesús. Jesús vino para poder darnos la palabra viva de nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 3, versículo 22, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Isaías 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. También Isaías 42, 4 nos dice también: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Acá nos está hablando de este Mesías prometido y nos empieza a mostrar cómo no era solamente un profeta, sino cómo por medio de él el Señor iba a ungir a todas las personas para que puedan alcanzar la salvación, y se va viendo cómo Jesús va tomando la autoridad de un rey. Solo que no era un rey como lo esperaba la nación judía. Era un rey que iba a regir aquel imperio del cual vamos a ver ahora en Daniel capítulo 2, versículo 44. Dice allí: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto también ya estaba predicho desde el Génesis. Allí en Génesis capítulo 49, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hablando de Silo, los comentadores bíblicos dicen que se refiere a un rey del pueblo de Israel. Y tenemos que pensar que esto todavía se le dice a Abraham cuando el pueblo de Israel recién nacía, cuando ni siquiera era un pueblo considerable como para formar una nación. Sin embargo, se le dice que de ellos iba a salir un reino, del reinado de Judá. De esa descendencia viene el rey David. Sin embargo, acá nos está hablando de un reino superior, de un reino que va a ser un reino eterno. Y ese reino, ese rey, representa a Cristo. Cristo vino a esta tierra a dar su vida, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre para poder recibir ahora de él todo el poder y la autoridad para regir sobre todo el universo, y prometió venir a buscarnos para llevarnos a vivir con él. Y él estará con nosotros como nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Querida familia, mi mayor deseo es que podamos prepararnos para encontrarnos con nuestro Rey, y que sepamos que aunque las cosas en este mundo se pongan difíciles, cuando el reloj de Dios dé la hora correcta, Él vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo y a llevarnos con Él a vivir por la eternidad. Que Dios te bendiga. Te invitamos a que le des me gusta, a que puedas seguirnos en el canal y también a que puedas compartir este video con tus amigos, con aquellos que quieras que escuchen este mensaje de la palabra de Dios. Un abrazo, que Dios te bendiga, será hasta la próxima.